Boreal Televisión presenta. Ustedes ahora en el Café con Leche, que es el bloque que cierra, es el programa que cierra este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana a nivel nacional a través de sus canales, igual para los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro de Europa y las islas del Caribe. Permítanme agradecer al ingeniero Eduardo Estrella, presidente del Senado de la República, que nos hizo llegar de manera digital las memorias de la gestión 2021-2022, donde se encuentran plasmadas las distintas acciones desarrolladas por el Senado de la República. En una comunicación que nos envía don Eduardo, nos habla de que en esta rendición de cuentas podremos ver o visualizar de manera detallada y transparente los reportes de naturaleza legislativa, administrativa y financiera sobre las labores realizadas por la institución. Nos dice también que este es el resultado de largas jornadas de arduo trabajo, tanto de los senadores como de colaboradores de la Cámara Alta, quienes han asumido el firme compromiso de trabajar por el Senado de la República nuevo, diferente y cercano. Gracias al ingeniero Eduardo Estrella por este detalle de enviarnos las memorias de su gestión al frente del Senado de la República 2021-2022. Mira, cuando la mujer en otros temas de interés, muchas gracias. Cuando la mujer es víctima de violencia, los alcances de este hecho horroroso son muy costosos, son muy altos, son muy frustratorios. Se han estado haciendo grandes esfuerzos para tratar de desarraigar ese esquema en lo cual la mujer se ha criado, de que el hombre debe ser el suplidor de la casa, ella debe ser dependiente del hombre. Incluso no bastan los desfiles con t-shirts, los gastos que se hacen para promocionar cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para tratar de lograr igualdad entre el hombre y ese ser tan maravilloso que es nuestra madre, que es la mujer. Fíjense, hemos estado viendo hechos que son muy repugnantes y a propósito de logros que han estado poniendo en práctica en otros países con relación al botón de pánico. Aquí ahora las autoridades están tratando de crear, de implementar un plan piloto, poniendo en práctica equipos de alta tecnología, drones. Entonces, sería muy importante saber qué planes tienen con la implementación del botón de pánico, que es un dispositivo que puede ir conectado utilizando la tecnología, la virtualidad, a un celular de la mujer, que cuando se sienta amenazada pueda activarlo y una policía cerca, un cuartel cerca pueda quizás darle algún tipo de auxilio. De manera que digo esto con el deseo de que las cosas puedan mejorar y que uno pueda hacer algún tipo de aporte a esta cantidad de feminicidios que cada día llenan de sangre los titulares de los periódicos nacionales. Bueno, sería interesante, pero el Jesús Vázquez, el ministro de Interior y Policía, no ha enviado un resumen de sus actividades, como hizo Eduardo Estrella, ¿verdad? Sí. Jesús Vázquez, hace como 2 días, sí, en una actividad interna de su ministerio, decía lo siguiente, que él no puede ponerle un policía a cada casa. A propósito de esta ola de delincuencia, porque la ola de violencia es otra cosa, y eso es comportamiento humano, pero a la de la delincuencia sí hay que buscarle la vuelta. Él dijo eso, pero ya hoy, al día siguiente, parece que le resultó duro o alguien le hizo una sugerencia al Chu, porque ven aquí un momento en que la gente quiere más seguridad, tú pones una excusa, y esta es la excusa número como 7 que él pone.
casi de manera similar. Entonces él dice que reconoce los actos de violencia, de que la criminalidad, que hay dos, porque se le ha demostrado con estadísticas que cuando él da un número de estadísticas respecto a actos de delincuencia, no guardan relación con la verdad. Una de las últimas expresiones para contradecirlo vino dado de la Oficina Nacional de Estadística, que le hizo la aclaración que habían como 177 casos de diferencia entre lo que él decía y la realidad. Qué pena que Radamés Gómez Pepín ya no esté con nosotros, que era el director del Nacional, que tenía el hábito de que los encargados de ir a la policía tenían que llevar las estadísticas, ¿verdad? Y las estadísticas que podían sacar los medios de comunicación eran todavía distintas a las que se daban oficialmente, regularmente en la República Dominicana. Yo no sé, pero Chu ha sobrepasado el periodo en el que uno entiende que el presidente iba a remover gente. Amigo suyo. A Joel Santos ya lo confirmaron como titular, él era temporal, ¿verdad? Sí. Como ministro de la presidencia ya. ¿Chu Vázquez es amigo suyo? Amigo suyo, Chu Vázquez. No tengo el placer de conocerlo. Pero ustedes dicen que los que son amigos de él que le dicen Chu, y usted hace rato que le está diciendo Chu Vázquez. No, los que no son amigos le dicen Jesús. Pero el titular yo no sé si este periódico entero es amigo de él, que le dice Chu Vázquez, el periódico. Sí. O sea, hay que usted llamar, está repitiendo lo que dice ahí. Si no, yo sé. Si Inés Aispun, al igual que yo, le dice Chu. Pero bueno, así le dicen a Jesús Vázquez Chu, que fue senador de Nagua durante 2 o 3 periodos. Exacto. Y bueno, y ha saltado a la posición de ministro de Interior, o sea, el jefe de la seguridad interna de la República Dominicana, que no ha tenido mucha suerte en ese sentido porque no ha tenido muchos titulares, ¿verdad?, que hayan honrado esa responsabilidad. De todas maneras, yo pensé realmente, mira, cuando el presidente removió al ministro de Educación por la cercanía, ¿y cómo es que Chu el Chu y el jefe de la policía, yo no me explico de qué materiales que están hechos? Bueno, no hay forma que ninguno de los dos dé pie con bola, ninguno de los dos. Esto no es personal, esto es de Estado. Todo puede cambiar. Y esto es responsabilidad de medios de comunicación. No hay forma. La población asustada, la población sigue siendo víctima de atracadores, de ladrones, de todo. ¿Y quién usted cree que pudiera estar ahí, que ponga mano dura y que esto se regularice un poco? No sé. ¿Hay alguna recomendación? Según la experiencia. Ese es uno de los puestos más delicados de cualquier país del mundo. Claro. Oiga bien. Sí. Totalmente de acuerdo. Él es el equivalente hacia adentro al secretario de las Fuerzas Armadas. Haga la recomendación, juéguesela, porque aquí no se escucha. Nosotros dijimos, sabe porque se han dicho muchas cosas y se han cumplido. Mire qué pasa, hay que recordar que Chu Vázquez era el secretario general del PRM cuando ese partido se formó. Lo que pasa es que estuvo imputado en el caso de Brecht, del que fue descargado, ¿verdad? Exacto. Del que fue descargado, y el PRM decidió cambiarlo a él y al que era el presidente, que también ha resultado descargado y que había sido senador de España, y lo sustituyeron por los actuales, en un hecho normal dentro de un partido. Pero Chu puede ser excelente persona, me dicen que es muy agradable, muy cosa. No es que no tenga capacidad en su formación profesional, pero es el ejercicio, es que el contribuyente que lo paga a él y paga al ministerio no ha visto una acción realmente medible de que sus funciones hayan dado tranquilidad a la República Dominicana. Miren, yo estoy suscrito a los boletines de Israel que se publican todos los días y ahí traen informaciones interesantísimas. Esto me llegó por casualidad a través de la embajada de Israel en Perú, que no sé, aquí conversé brevemente con el embajador de Israel en la República Dominicana y le hacía referencia a eso, que la misma embajada de Israel en Perú se había encargado de establecer comunicaciones con diferentes comunicadores y periodistas de diferentes países. Bueno, pero parece como que quizás el momento no fue el más propicio en que yo abordé creo que fue en Expo Cibao, ahora que veo que tú tienes ahí en carpeta, en Expo Cibao del año antepasado,
que conversamos brevemente con el embajador de Israel, un señor alto, muy fuerte y muy abierto también. Y la embajada de Perú nos hace llegar prácticamente, bueno, ya directamente desde Israel, pero el primer contacto fue con la embajada de Israel en Perú. Hoy el periódico Diario Libre en su página 17 trae un interesante reportaje, una conversación breve con el señor Adolfo Reutemann, que tiene 28 años al frente de lo que es el Museo y Custodia de Libros Históricos del Museo de Israel. Y aborda el tema de los rollos del mal muerto. Desde hace tiempo, y yo creo que Randy se recordará cuando estábamos en La Otra Cara, en el programa de radio, que Eury Cabral se adueñó del nombre. Que no te oiga. Hablábamos de estos rollos que fueron descubiertos en unas cuevas de Qumran, cercanos al Mar Muerto, de difícil acceso, donde una gran parte de esos rollos habían sufrido deterioro por el tiempo y las condiciones climáticas. Y en esos rollos que fueron mantenidos hasta cierto punto en secreto, porque realmente los rollos, y esto a mi camarada Randy le va a interesar seguro, tal como dice el señor Adolfo Reutemann, realmente no hablan de el Jesús Mesías, Hijo de Dios, pero sí prueban la existencia de Jesús en todo lo que fue la parte que corresponde a Israel, a lo que él dice, el Jesús de la historia. El Jesús de la historia. O sea, que muchos no creyentes en la religión cristiana y ateos también, porque no creen en ninguna, ponen en duda la existencia de ese hombre llamado Jesús, que es la base del cristianismo y que cambió la historia, dividió la historia a partir de su nacimiento y antes de su nacimiento. Y en esos rollos de las cuevas del Qumran, del Mar Muerto, se pone en evidencia, dice él, después de todos los estudios que se han hecho, que realmente se conoce el Jesús historia, el personaje histórico, y se prueba la existencia de Jesús. En el caso de las discusiones en términos políticos, él señala también que esos rollos justifican el que el pueblo de Israel esté enclavado donde está ahí, porque ahí estaban sus antepasados de acuerdo a esos rollos del Mar Muerto. El que tenga la oportunidad de leer e investigar sobre ese particular es una lectura sumamente interesante. Es muy sucinto la conversación, o sucinta la conversación que tuvo el señor Adolfo Reutemann con periodistas del Diario Libre, pero hay material que han salido, estos libros, estos rollos que no son reconocidos por el Vaticano, o sea, no están incluidos dentro de lo que es la recomendación de lectura del Vaticano, como otros tantos, como son los evangelios prohibidos, los apócrifos. sí, o apócrifos, que no fueron validados o fueron guardados por la Iglesia Católica porque contradecían lo que ha sido el accionar de la misma Iglesia Católica, que muchas veces entra en contradicción, como me decía el padre Hilario, con la práctica cristiana puramente entendible. Y estos rollos tienen una historia recogida de ese tramo, e inclusive eso ojalá pudiéramos tener la oportunidad de conversar con
don Adolfo Reutemann, porque él ha leído esos No, libros. pero él es el curador es el que cuida los rollos. Y Es que él es el que está más cercano a cuidarlo. Eso es lo que es un curador. Y a conocerlo. O sea, Claro. Uno con un material de esa naturaleza en sus manos, yo no me despegaría, yo amanecería hasta que Pero lo hay que lea todo. entender que si son rollos, para tú abrirlo, tú tienes que tener No, cuidado eso es- porque Sí, pero 2000 entonces- años en ningún material que no sea de los actuales hay que saber. Pero mira una Y cosa, el lenguaje, Atahualpa, o sea, es que entre las distintas formas de creencia o los que tienen otra explicación del mundo y la vida que no necesariamente es religiosa, el que si Jesús existiera o no, no es ni siquiera un punto muy porque pudo haber existido un personaje extraordinario, brillante. El punto está en que lo que haría desde el punto de vista religioso a Jesús como hijo de Dios es el hecho de haber resucitado. Si después de ser muerto en la cruz no resucita, pues no era Dios. O sea, que lo que le da el carácter divino. ¿Qué pasa? No te olvides que él es judío. Y la religión judía y la católica son distintas. Hay tres religiones. El judaísmo ortodoxo, Sí. inclusive, no es el mismo judaísmo normal. Oye, el judaísmo, el cristianismo y el maometanismo tienen un mismo origen y se dividen por la interpretación. Para los judaísmos, Dios no ha venido. Para los que sigan a Mahoma, Dios es todavía un proyecto por venir. Para los cristianos católicos y esa cosa, Jesús vino y dio un mensaje. Para los mahometanos, no es que Jesús no existiera, era que no tenía el papel central, sino que era digamos un apóstol más. Para ellos, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Pero son interpretaciones que dividieron a los creyentes desde un punto de vista hasta el día de hoy. Fíjate que la Biblia era una sola, pero la Iglesia Católica eliminó el Antiguo Testamento, solo maneja el Actual Testamento. Entonces uno se preguntaría, ¿qué pasó con el Antiguo Testamento, que es el que ellos usan, los judíos? Entonces ya no es la palabra de Dios. O sea, pero ahí entraríamos en el campo de las discusiones, los intereses, las cosas. De todas maneras, Atahualpa es un texto y es un documento interesantísimo de leer. O sea, la cultura siempre será un paso de avance independientemente de la posición que tenga cada quien. Y yo creo que ese es el tema que tú traes. Sí, sin a esta embargo, mesa. también ahí recuerdo una vez que se hablaba de que había información en esos pergaminos, en esos rollos, de el tramo desconocido de Jesús, donde no se sabe nada de él hasta que vuelve a los 30 años, y ese periodo entre 30 y... Entre 12. Él desapareció a los 12 años. Entre de 12 acuerdo a la Biblia. entre 12 y 30... Ahí hay 18 son 18 años que no se conoce de la vida de Jesús. Ahí se dice que en esos rollos hay informaciones donde se habla de ese adolescente, de ese joven, de ese niño que se formó con una cultura extraordinaria y un dominio de lo que es el ser humano. Y ya Jesús aparece a los 30 años y dura 3 años prácticamente en su prédica, muere a los 33. Bueno, pero yo no quería poner el tema al final del programa, porque yo sé que el señor Ortiz... Se iba a desplayar. No, como tenemos diferencias de interpretación y eso, no es un tema para ponerlo al final, sino al principio, como un viernes, para que aquí nos descuarticemos Exacto. Porque, intelectualmente. pero aquí hasta donde yo sé nadie es judío. Es que esa es la voz de una persona que es parte esencial de una forma de religión que hay que respetar. Pero es histórico, o sea, Sí. a él no se le puede ver porque él inclusive dice, a mí no me vean, yo no estoy hablando en términos políticos, yo estoy hablando en términos de historiador Sí. y de apasionado, o sea... A mí lo que me inquieta saber es cómo, o sea, el idioma, en la escritura que estaban esos Bueno, los pergaminos. traductores han hecho las traducciones de esos rollos. Lo que a mí me gustaría saber es la posición del Vaticano. La posición. Del Del Vaticano. Vaticano. Déjeme En contra- agradecer. Fíjate, Mire, solo le voy a agregarle a poner, Atahualpa espérese. eso. Según la historia,
Jesús nació en Belén, pueblecito de Judea al sur de Palestina. Él tiene razón desde ese punto de vista. Sin embargo, la Iglesia Católica actual enfatiza en decir católico, apostólico y romano. Roma está bastante lejos de ahí. ¿Qué pasó ahí? Vamos Sí, a dejarlo pero para no, ahí, eso pero fue una después. denominación. Cuando ya el cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma, le metieron la coletilla católico, O al apostólico y revés, o románico. cuando el Vaticano se convierte en un estado, que es lo que queda del Imperio Romano. Bueno. Vamos a agradecer, yo quiero agradecer Acuérdense que a... fue el emperador Constantino que hizo eso. Ahí era que íbamos a llevar. Y que fue la Ay, mamá Dios de... mío, sí, verdad, porque la verdad. iglesia ¿Qué es lo que era vamos a hacer? abierta. Había que unificarla porque se le estaba yendo de la mano y fue la mamá de él que dijo que ahí era que había amanecido Jesús. Y ella fue que dijo que él salió de ahí de ese sepulcro. Ella. Tenemos 2 invitaciones. Déjenme yo cortar esta comunicación aquí dual. Una comunicación dual. Muy bueno, muy positivo. Aprendemos. Mariposas de Acero viene a Santiago, nos invitaron a la rueda de prensa, vamos a estar por allá en la tarde de hoy. Y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago también nos invita a la rueda de prensa que va a ser para dar a conocer la Feria de Exposivao hacia la sostenibilidad. Eso va a ser el próximo miércoles 7 de septiembre. Así que muchísimas gracias por la invitación. Lo Esta de información. mariposas es hoy. La rueda de prensa de Mariposas de Acero es hoy, la rueda de prensa. Mañana les traeré los detalles. Miren, aquí vinieron las memorias del Senado. Ah, pero muy chulo. Un detalle agradable. Una memoria. Memoria Muy moderna de la era madera. digital. En madera, Pero los en madera. impresores no deben estar muy contentos. Señores, gracias por la atención. Nos vemos mañana tempranito en Mañana Boreal por estos mismos canales de Boreal Televisión. Todo el equipo que lo compone Randy Ortiz, Miguel Torres, Denny Peralta, Ray Ureña desde San Martín, José Blas Peralta desde Nueva York, Santana desde la Romana y todo el equipo que nos acompaña aquí de Boreal Televisión. Les esperamos para mañana y les deseamos un día excelente y productivo con la gracia y la bendición de Dios. Nos vemos mañana. Buenos días. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.